¿Qué creía? ¿Qué creía? Bueno, ¿y eso qué, hombre? No, profesor, buenas tardes, profesor, buenas tardes, profesor. Lo que pasa, profesor, que este tipo viene haciendo como un gallo, que vamos a hacer como los animales. ¿Y qué tiene que ver los animales con el racional y con lo deshumano? ¿Y qué tiene que ver con la cosa de las frases hermosas? Y este ahora hace como hace el burro cuando reúna, que ve a la burra, profesor. Y entonces, por eso buenas tardes, profesor, para que no se nos confunda con el ego. Profesor, muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, siéntense y ya déjense de tantas cosas. El hombre de virtud no tiene ninguna clase de vicio, o sea, no lo desea. Profesor, usted no desea nada. Yo actualmente, mi vida de juventud, cuando salía del colegio, del bachillerato, 15 años, 14 años, 16 años, y veía a los otros muchachos, hoy ya siendo un hombre mayor, y analizo la frescura de la juventud. Veo a mi hija, que murió su madre hace poco, va a tener un año, y la veo ya de 39, 40 años, con su piel fresca, hermosa. Recuerdo que la doctora Garrido, cuando fui asistente de la iglesia San Felipe de ella, un día me dijo, Robinson, el amor es uno de los sentimientos más hermosos que existe sobre la tierra. Y por él nos sacrificamos. Y yo te admiro porque tú siempre has sido hombre de una sola mujer. Nunca te he visto como otros hombres de esquina en esquina con mujeres diferentes, sino siempre has sido respetuoso a la mujer que amas. Y lástima que te conocí precisamente a unos meses que estoy a punto de casarme. Y la vi casarse en esa misma iglesia con otro médico. Mi vida siguió, y hoy que miro a los jóvenes cuando pasan junto a mí, y recuerdo aquellos años del bachillerato, y los recuerdo a ustedes ahora que vienen haciendo como gallo, como unos hacen como perro, otros hacen como el asno o el burro cuando ve a la burra. Y recuerdo el amor, me doy cuenta de familias enteras que se asesinaron unas con otras por no permitir el amor, el más bello sentimiento entre un hombre y una mujer, como fue el caso de Bodas de Sangre, como fue el caso de que hay muerte por un amor tan inmenso como el de Romeo y Julieta. Como ese sentimiento que sintió Efraín cuando María muere de tuberculosis, y de esos amores que tanto enaltecen al ser humano, y por eso quiero hablar de las maravillas del ser humano y también del irracional que hay en él, y de aquellos hombres que en nombre del crimen, el delito, la delincuencia, el asesinato en todas las áreas políticas, religiosas, normales, alejados de la virtud, los hombres, en nombre del poder y la fuerza de ellos, sadomasoquistas, llegan a un pueblo, hacen dormir temprano a la gente honrada, al campesino que viene cansado del campo, a las personas que tienen sus tiendecitas en los corregimientos, en los pueblos, como fue el caso de mi abuelo, que tenía que cerrar temprano porque habían grupos delincuenciales que decían: estamos en plena limpieza y vamos a acabar con él y matar a los aquellos que por algún motivo no estén en la calle a las 9 de la noche. Cuando debe ser a lo contrario, a quien hay que acabar son precisamente con toda esa cantidad de delincuentes, con todo ese poco de grupos organizados sadomasoquistas que se alimentan y se sienten más fuertes, pero son viles cobardes cuando varios cogen a una persona indefensa y la reducen a los pueblos hasta arruinarlo. Esos son los delincuentes, y esa es la cizaña que hay que barrer de la faz de la tierra, y eso tiene que hacerlo el ejército y la policía. Un ejército cuando es estatal y una policía cuando es del Estado y que no es una empresa particular ni de nadie.
Por lo tanto, así va la historia y por eso quería hablar de las frases hermosas que fue la clase pasada. Sí, profesor, en la clase pasada que usted nos estuvo diciendo, profesor, que habían frases hermosas de muchos hombres. Profesor, quiero que nos siga diciendo, pero que nos aclare estas cosas. ¿Por qué fue posible eso, profesor? Bueno, todas estas frases hermosas salen de hombres que estudian bastante, analizan el pensamiento literario, filosófico, a los hombres más grandes de la tierra en sus mejores frases. Y por eso vemos que sí, que el ser humano es maravilloso cuando tú ves a un médico, a una médica, cómo se preocupan por el prójimo, por la salud, por hacer bien al prójimo. Eso es una belleza que se lleva internamente. Y esa mujer y ese hombre se ven cada vez más hermosos a los ojos de un todopoderoso, se ven más cerca al verdadero conocimiento del amor y la pureza, porque se preocupan por lo demás. Y en ese sentido puedo entender la palabra de la doctora Garrido cuando me dijo: el amor es uno de los sentimientos más hermosos que existe, Robinson. Lástima que me voy a casar dentro de 3 meses y te acabo de conocer hace poco, pero eres un buen hombre, me dijo. Sin embargo, yo miro a los jóvenes que pasan y digo: así fui yo en mi juventud, íbamos jugando por la calle, por la cuestión, y hoy por eso comprendo bastante a los jóvenes. Pero el mundo ha tomado unas desviaciones donde ya no se pueden hablar de desviaciones sexuales en los jóvenes, sino que ya naturalmente nacen con determinada identidad sexual y genética que ya la llevan en su naturaleza. Entonces, eso hace que sea necesario que se aparte el bien del mal, y es lo que se conoce como apartar a la cizaña del buen trigo. Porque el ser humano es maravilloso cuando vemos que se preocupan por los demás. Cuando yo veo que en esta Colombia ya unos dispensarios que atienden en química y farmacia, que atienden a las personas para darles sus medicamentos, que se llevan sus pañalitos a aquellas personas que de una u otra forma están agonizando económicamente y que necesitan un Estado que los ampare y los proteja. Eso es amor, y en eso podemos comprender mucho y diferenciar entre el dinero y el valor humano. Por eso cuando estudiamos a hombres como al doctor Pedro Ignacio Vargas Roja, que es uno de los hombres que trae a través del libro frases hermosas de grandes pensadores, escritores, literatos colombianos y extranjeros de otras partes, y filósofos, como es el caso de Vargas Vila, el caso de Séneca, el caso de Quintilín, el caso de Marañón, etcétera, etcétera, los cuales les voy a decir alguna frase hoy. Quiero decirles que sí, que es hermoso cuando conocemos a personas que se preocupan por el prójimo, y el corazón bello de una médica, de un médico preocupado por su enfermo y dedicados en su vocación a aquello. Eso es altura, y eso es una virtud y un don que solamente las personas escogidas para el bien y la buena cosecha, que debemos apartar de la cizaña y defenderlo ante los criminales, los asesinos que se enorgullecen de ser crueles. A esos crueles, que son los que hablan que es cuando les pasa algo a ellos, están atacando a nuestros derechos humanos, pero ellos no tienen piedad ni misericordia con el débil y con el pobre. Por eso los grandes hombres de diferentes razas han creado y han hecho por esta humanidad que haya al menos medicamentos, haya ya una civilización, haya una forma de humanidad distinta, y entre esas razas están los grandes hombres y pensadores judíos del Asia Menor, en la economía, en la política, en el humanismo, y han brotado grandes hombres de paz como Gandhi, han brotado grandes hombres de un gran intelecto político para viabilizar y llevarnos a una humanidad mejor, y han visto muchos premios Nobel precisamente de Tierra Santa, de Palestina, de Israel, de Colombia, etcétera, etcétera. Y esa es la buena cosecha y el buen trigo, que ya es hora de separar de los malos, y para eso se necesita también tener conciencia y virtud. Este hombre de Tunja, Ignacio Vargas, es un hombre que nació allá en el año de 1959, aquí en Colombia, en Tunja, Boyacá. Aficionado a la literatura y al análisis de las diversas corrientes literarias, cursó estudios
muchos estudios, cursó superiores estudios de administración de empresas en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En una carrera que sí, realmente para él no tuvo mucho que ver con su labor literaria, sí lo llevó por los caminos del ambiente académico de las universidades y lo predispuso a adquirir toda una serie de conocimientos filosóficos y literarios. Así se acumuló una buena cantidad de máximas, producto de un esfuerzo realizado durante más de 10 años de constante lectura e investigación de los grandes saberes de la humanidad. Y esta nueva colección fue lo que se la llamó Grandes Frases del Mundo. Y por eso los hombres se esfuerzan en sus estudios para brindarle un servicio al prójimo, como es el caso de los médicos. Cuando usted ve el rostro de una médica, que puede, una persona así intelectual que se dedica en su vocación y es escogida para el bien, puede ser una persona fea, pero su alma es bella y la hace ver mucho más hermosa que cualquier reina de belleza, que es todo lo contrario, que es pura vanidad y ego, y estas personas son sencillas y sirven a la humanidad. El buen político, en el antiguo diccionario que yo leí, decía arte de servir. En los diccionarios modernos le fueron cambiando la cuestión y pusieron arte de gobernar. Y esta palabra ya cambia todo, ya no sirven, sino que tengo poder y puedo hacer lo que sea, puedo tal. Y ahí crean las grandes bandolas y los grandes delincuentes de la política. Y por eso es necesario separar la cizaña, separarla del buen trigo. Y por eso quiero decirle en estas frases hermosas, de las cuales puedo decirle miles, si quiero, puedo mencionarles, por ejemplo, el momento en que aparece un hombre como es el caso de Séneca, cuando Séneca dice: entre Dios y los varones justos hay una gran amistad entre ellos, y esa gran amistad que los une se llama la virtud. Pero también Séneca dice que existen vicios que confinan con las virtudes y hacen en los poetas, y que hace también que en muchos los peores se encuentran apariencia de rectitud. Lo dice Séneca. Y el mismo Séneca recalca que solamente la virtud puede dar gozo sólido y perpetuo. Y si se presenta algún obstáculo, es como las nubes que pasan por delante del sol, sin extinguir jamás la luz. Y llega un hombre de aquí de Colombia, llamado José María Vargas Vila, y dice: la virtud no perjudica nunca al genio, sencillamente porque ningún genio verdadero tiene virtud. José María Vargas Vila, el de La Ubre de la Loba, La Caída de Bizancio, Aurora Violeta, Ibis, Tardes de Fuego, etcétera. Podía mencionarle muchos libros de él porque es uno de mis escritores que más admiro. Y Rabindranath Tagore, el gran poeta de África, nos dice también en esas frases escogidas, nos dice que para ser un verdadero maestro de los niños hay que ser como niño y no dar a entender que se sabe más que ellos. En ese momento también aparece en escena José María Vargas Vila y replica: la verdad no perjudica nunca al genio, porque ningún genio verdadero tiene virtud, y por lo tanto la virtud y la verdad no lo perjudican nunca. Y Francisco de Viloria añade entonces y dice: donde no hay dificultad no es necesaria la virtud. Todos los humanos son iguales, no es la cuna, es la virtud la única que lo diferencia, dice Voltaire, uno de los grandes cómicos franceses de la literatura. Y en esta cosa también se analiza en esta grande frase la voluntad, que muchos seres humanos no tienen voluntad para hacer el bien, sino voluntad para hacer el mal. Y esa voluntad, dice Gregorio Marañón, lo siguiente: la buena voluntad hace milagros. Y Friedrich Nietzsche, que habla de la voluntad también, dice: cuando se
eleve o cuando vos os eleváis por encima de la alabanza y de la censura, y cuando vuestra voluntad, como la voluntad de un hombre que ama, quiere mandar en todas las cosas, entonces asistid al origen de vuestra virtud. Así, de esa manera aparece bajo las toldas Séneca, y Séneca dice lo siguiente en frases hermosas: ¿qué es pues la razón? Una intuición de la naturaleza. ¿Cuál es el soberano bien del hombre? Conducirse según la voluntad de la naturaleza. Séneca. Y en las cuestiones del ego, que es lo que más daña al hombre, porque existen muchos egos, el ego, el yo, la forma más elevada de pensar es no pensar. Cuando se logran la quietud y el silencio de la mente, el yo, con todas sus pasiones y deseos, se ausenta. El yo se ausenta con sus pasiones y deseos precisamente cuando se logra la quietud y el silencio. De esa manera también Bernard nos dice que el arte es yo y la ciencia es nosotros. La ciencia política, las ciencias de la salud, las ciencias del bien, solo deben pensar en nosotros, en los demás, en lo que se conoce como servir, porque sin la voluntad jamás se hubiese podido llevar una cruz al Gólgota para bien de la humanidad, en cuanto a amar al prójimo como a ti mismo. En eso entiendo un poquito estas cuestiones del cristianismo, y de esta manera quiero decirles solamente estas frases para continuar en la próxima y acabar con esta de Pedro Calderón de la Barca, el de la vida es sueño. Yo reino y rey de mí mismo, habito solo conmigo, solo contento. Así podemos continuar en la próxima clase y el por qué la cizaña hay que apartarla y por qué es maravilloso el ser humano y que hay que apartarlo y protegerlo de la cizaña, el irracional, el bandido político, religioso, el delincuente, con las instituciones del Estado, no con instituciones privadas, porque así nunca podríamos sociológicamente avanzar a sistemas superiores. Continuaremos en la próxima. Gracias, proveedor, y no me vengas a hacer como gallo, ni como burro. Métete tu vaina por allá antes de llegar al colegio, pero no vengas haciendo más así porque te va a suspender el tostado.